Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Días Contados. Hoy, cerrando esta intensa semana, conversamos con una de las coordinadoras del Comando del Rechazo, la ex convencional constituyente Bárbara Rebolledo. Junto a ella y a Clarisa Hardy revisamos lo más destacado a solo 23 días del plebiscito constitucional. Bueno, y la semana termina con un acuerdo político por el apruebo, en que el oficialismo logró consensuar un documento de reformas. Lo hicieron a instancias del presidente Gabriel Boric, que con esto demostró liderazgo dentro de su mal avenida coalición. Para algunos el acuerdo es insuficiente, para otros logrará mover la aguja y cosechar votos. Más allá de esto, y guardando las proporciones, al igual como pasó el 15 de noviembre del año 2019, la negociación política se impuso en todo su esplendor. Después de años de desdén por parte de los dirigentes políticos, sobre todo los más jóvenes, que con justa razón lo han relacionado con acuerdos opacos y con transacciones que benefician a unos pocos, con una cocina en la que participan solo algunos cocineros, los mismos de siempre. El término cocina lo acuñó Andrés Saldívar en un arrebato de honestidad brutal cuando, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se limitaron los alcances de la reforma tributaria entre un puñado de dirigentes políticos, entre ellos, y en un rol clave, algunos de derecha. Las conversaciones ocurrieron en la cocina de la casa de uno de ellos, comiendo galletitas, según propia confesión del veterano demócrata cristiano. Y esto obviamente causó enojo. Pero hay algo que no pasa de moda en la política y es la efectividad de dialogar y alcanzar acuerdos. Más allá del resultado, las desprestigiadas cocinas vuelven a imponerse como una práctica inherente al mundo de la gobernanza y del poder. Comienza Días Contados. Contamos todo, contamos con todos. You kept saying you got something for me, something you call out but confess. Books are made for one and that's just what they do. Comenzamos con el análisis, la conversación junto a Paula Walker. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenas noches. Hola, Carolita, buenas noches. En este cierre de semana que hay tanto que analizar, de hecho estaremos revisando lo más destacado de lo que pasó aquí en el programa y las figuras de la semana. Juan Diego Montalva también ha seleccionado una. ¿Cómo estás, Juan Diego? Muy bien, Carolina, ¿y tú? Muy buenas noches. Oye, bueno, estaremos con los ecos de este acuerdo político que ayer estuvimos comentando en la noche y también con otros temas que han estado en la agenda. Abrimos de inmediato el segundo piso en Días Contados. ¿En serio? Oye, entonces, se abre el segundo piso con el debate interno de cuántos programas llevamos al aire. ¿60 dices tú? Yo creo que llevamos más. Ella, 60, 60 dices tú. Al menos. Una cifra respetable. O sea, en mi caso es increíble. Entonces, cuando te... Hola, Paula, te he visto en televisión. 60 programas en el cuerpo. Así Aquí. que distancia. Bueno, Este por eso pechito. 60. ¿Cuántos lleva Carola? La Carola en No hablemos de eso. 1999. No hablemos. ¿Para qué vamos a hablar de eso? ¿Para qué? A mí me gusta imaginarme cuántas entrevistas habré hecho. Eso sí que es. Uy, qué agote miles, eso. miles. Tú también, po. Sí, una bote. Bueno, vamos a entrar en materia y queremos partir con algo que es anecdótico, pero que igual está sabroso, que es una invitación que ha circulado para una comida de desagravio a Sergio Mico, que ustedes saben es el renunciado director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que sigue siendo consejero de esa institución y que ha salido en medio de la controversia. Comida en honor a Sergio Mico por su destacada gestión como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ojo con quienes invitan: Javiera Parada, Ricardo Broski, Mariana Elwin, Matías Walker, Cristian Banken, Andrés Joanet, Felipe Arboe y Eduardo Zafirio, junto a un grupo de amigos y amigas. Hay ex DC, recordemos que el propio Mico fue militante durante muchos años, pero Puro ya no. rechazo. Puro rechazo. Y lo que podríamos pensar es un grupo desde el cual podría eventualmente empezar a gravitar un nuevo centro político, ¿no? Sí, mira, Mico... Sí, a mí me impresionó la invitación porque como que te habla de que hay como un reforzamiento de Mico como figura, ¿no? Tuvo una pasada bastante controvertida o polémica, podríamos decir, por el Instituto
Nacional de Derechos Humanos, que a mí me parece, yo creo que es el peor puesto que puedes haber querido tener el 18 de octubre, después del 18 de octubre. O sea, Tremendo. es un puesto muy complicado y en donde él tuvo definiciones que indudablemente no calzaron con algunos sectores, Oye, principalmente. esta es una comida que estaba convocada para el 24 de agosto. Nosotros reporteamos el asunto y no era la idea que se filtrara, aparentemente. Esto que es una comida en el Divertimento, el 24 de agosto, como digo, que tiene una adhesión de 30.000 pesos. Entonces, cuando llamamos a la gente cercana al círculo de Sergio Mico, han dicho que se cambia la fecha precisamente porque esto se filtró, pero ahí está, hemos compartido con ustedes la invitación. El ex partido de Sergio Mico, Paula Walker, está en una controversia. Porque ¿cuántas veces hemos dicho que la DC está en una lucha fratricida, que está a punto de morir, siempre como que se decreta? Pero lo que ha pasado con Fuad Chaín y con la mesa directiva es muy complejo, con Sí. acusaciones gravísimas. Sí, es raro además. A mí me parece me parece como un, ¿cómo se llama? Un guión, ¿no? Un guión de serie política. Lo que ha pasado con la democracia cristiana es que efectivamente, la democracia cristiana está dividida en dos, al menos, en dos partes, y la división, que no es nueva, es una división que es como bastante histórica, se ha acentuado a propósito de si votan rechazo o apruebo. Del PIN, su presidente, fue muy jugado porque la democracia cristiana se inscribiera en una idea, lo dijo acá, además, en una entrevista que le hiciste tú, Carola, la importancia del momento histórico que se vive y la necesidad de que la democracia cristiana no fuera un partido como ambiguo o ambivalente frente a algo que es muy, muy importante. Me quedo con la Constitución de 1980 o apruebo un texto nuevo con todos los apellidos que le queramos poner, pero un texto que claramente va a ser modificado. Y él se jugó por tener una democracia cristiana que votara apruebo. Y eso dividió irreconciliablemente al interior de la democracia cristiana. Pero luego viene una acusación al antiguo presidente de la democracia cristiana, Fuad Chaín. Que va por el rechazo. Exactamente, que va por el rechazo. Y es una acusación, iba a ser una querella, se presenta la querella. La querella, lo decía ayer él en una entrevista que le hiciste tú, decía la querella duró menos, no lo dijo así, pero la querella duró menos que un candy. Claro. ¿No? Duró muy poquito porque se junta Del PIN y Fuad en una super cocina, en una cocina, dark cocina. Claro, Dark Kitchen. ¡Ah, me gustó Sí, eso! ¿no es cierto? En un dark kitchen se juntan y después de esa reunión se retira la querella contra Fuad Chaín. Querella que se le acusa de haber... De administración desleal. Exactamente, de administración desleal, que es un delito que está en el Código Penal, que es bien complejo, porque en el fondo se te acusa de haber hecho algo para lo cual no estabas autorizado. En el caso de él, la venta de activos, inmuebles, la casa de Talagante, que es una casa muy, muy querida por la democracia cristiana, y otro que creo que estaba en Maipú, no me acuerdo. Bueno, y todo esto en 24 horas pasa de ser una acusación formal, una querella, me junto bajo la querella, me desisto, el otro también se desiste de hacerlo, y hoy día en la mañana nos encontramos en el diario El Mercurio con una sorpresa, que es que un sector que vota rechazo está acusando a la mesa, a los integrantes de la mesa actual, de que en realidad le están haciendo la cama a Chaín por votar rechazo. Y le pone nombre y apellido, además, dice que aquí hay Tal cual. un golpe de Yasna Proboste, porque recordemos de que después de que Felipe Del PIN decide desistirse de la querella contra Fuad Chaín, diciendo que la acción siempre iba a ser dentro del ámbito de lo civil y contra quienes resultaron responsables y no contra Fuad, hay una declaración de 7 de los 9 vicepresidentes, entre ellos Yasna Proboste, que es la tercera vicepresidenta, diciendo que hay que perseverar en esta acción, porque aquí hay además un llamado de atención del CERVEL, que presenta la acción al Ministerio Público, entonces que como democracia cristiana no se pueden restar, en fin, muy críticos del PIN, que dice haber pensado en algún momento en renunciar, pero que se determina a no renunciar. Y hoy día Yanni Rivera, que junto a Johanna Pérez son también vicepresidentes, pero están
por el rechazo, digamos, por el lado de Fuad Chahín, da esta entrevista al Mercurio y dice que hay un golpe orquestado por Yasna Proboste, que así presentaba la posición de estos vicepresidentes respecto de la querella y el desistimiento. Hoy nos hemos enterado del desistimiento de Felipe del Pin de dicha querella en acuerdo con el querellado Fuad Chahín. Los demás integrantes de la mesa directiva que venimos a suscribir esta declaración manifestamos nuestro desacuerdo con esta acción unilateral y señalamos que no conocemos las razones que tuvo el presidente del partido para renunciar a la defensa de la integridad patrimonial de la democracia cristiana, lo que podría entrañar una inhibición permanente para insistir judicialmente en esto. Yasna Proboste había apoyado a Felipe del Pin cuando, bueno, se decide como mesa que la postura oficial institucional del partido va a ser ir por el apruebo. ¿Cómo lo ve, Juan Diego? No, a mí lo que me impresiona es, porque la semana pasada hablamos hemos hablado durante las últimas semanas de la división en la democracia cristiana entre el rechazo y el apruebo. Los senadores Rincón, Walker, haciendo sus movidas a nivel del Senado y del Parlamento para tratar de hacer cambios. El apruebo, el rechazo de sectores que tradicionalmente, bueno, el presidente de partido, de la DC, esta discusión como interna. Entonces uno hablaba de esa división entre estos dos sectores, pero ahora hay una subdivisión que es dentro del grupo del rechazo, que es Yasna Proboste, con Del Pin. Pero Yasna Proboste es apruebo, acuérdate. Perdón, apruebo. Sí. Digo, hay una subdivisión dentro del apruebo. Exactamente. Que es Del Pin y Yasna Proboste. Entonces ya es como subdivisiones. Entonces como que justamente después de una división tan dolorosa como fue el tema del apruebo y el rechazo, ahora dentro del apruebo se produzca esa división. Ahora, hacer un punto, queda? yo creo que cuando tú ves una situación tan anómala como esta, una querella, presento la querella, me desisto de la querella, acuso a alguien de la manera en que se acusó, a mí me parece bien que se investigue, fíjate. O sea, a mí me parece bien que, no sé si es por oficio, o sea, me parece bien pedirle al Ministerio Público que investigue y aclare, porque si no se transforma en algo muy... Como que al partido no le importa. Tú estás con Yasna Proboste. O sea, me parece bien, o sea, no es que esté con Yasna Proboste. No, pero tú entiendes la decisión de Yasna Proboste. Entiendo que su decisión es una decisión que fortalece la idea, porque investiga y después de eso te pueden decir, mire, no hay nada. Irregular. No, si todo eso está bien, pero esto está pasando a 23 días del plebiscito. Sí, entonces, bueno, claro. es como inevitable que cuando alguien dice, oye, operación política, oye, contraoperación política, en fin. Sí. Como el que tema todo es si lo posible. dejas al aire o si le pides a un tercero, que es un incumbente del sistema jurídico, bueno, diga qué pasó acá, pues si hubo querella. O sea, la querella es una cuestión muy importante, pues tú no presentas querella si no tienes los antecedentes. No, es muy fuerte. Y no Entonces, es- es más raro retirarla que presentarla. Ahora, Oye, esto Fuad no- Chahín decía que esto era propio de una mafia y que lo único que escuché faltaba era que contrataran un sicario para matarlo. O sea, de eso estamos hablando al interior de la democracia cristiana. Pero bueno, hablemos de otra cosa. Hablemos de, por ejemplo, sicarios reales que están operando y la necesidad de tener una policía fuerte que los pueda perseguir y que tenga las atribuciones. Parte de eso se debiera ver en la reforma a Carabineros que el gobierno reimpulsa ayer, con esta unidad consultiva, con distintas instancias para poder ir avanzando en esta cuestión. Nosotros estuvimos en la semana con Daniel Johnson, que fue además uno de los convocados entre otras autoridades que van a empezar a Daniel trabajar Johnson, directamente con el director gobierno. El director de Paz Ciudadana, exactamente. Muchas gracias. Todo coordinado. En la Secretaría Ejecutiva está el subsecretario de Prevención del Delito y la ministra del Interior sale con esta declaración ayer diciendo, entre otras cosas, que se eliminaban algunos requisitos para entrar a la institución de Carabineros, que ha sufrido también una fuga de funcionarios importante en el último tiempo. ¿Te llamó la atención la declaración de Isquia Siches, Paula? Un poco, sí. ¿Por Sí. qué? Porque, o sea, yo sé que las declaraciones tienen una gracia y es que uno elige lo más Llamativo. destacado. Pero cuando la empecé a leer, claro, esa está muy bien, la que hace el mostrador, ¿no? Cambio en los requisitos. Lo que hace la ministra, el anuncio que se hace, es a partir de que Carabineros tiene poca gente. Están entrando pocas personas a Carabineros, ¿no es Hoy cierto? están saliendo, además.
la pregunta de fondo es ¿por qué las mujeres y los hombres entre 17 y 21 años que pueden entrar a Carabineros no están ingresando a Carabineros? Yo creo que la explicación es un poco más profunda que la cuña que se destaca de la ministra del Interior. La cuña que se destaca dice que en realidad la reforma Carabineros pasa por las caries, el pie plano, la estatura, los tatuajes. Cuando yo la vi en Twitter, así solita, la verdad es que pensé que era broma. Ya, pero ¿puedo decir algo en favor de Sí. la ministra y de la Tú me acción del preguntaste. Ministerio del Interior? Eso es parte de lo que se anuncia, ¿cierto? Y es una cuestión que, ojo, durante muchos años a la gente que le ha interesado entrar a la institución de Carabineros se ha encontrado con que porque tiene pie plano no puede, porque no cumple con el requisito de estatura no puede, por tener caries o algún tipo de pieza dental decolorada Sí. no puede, hemorroides asintomáticas o hemorroides, tú tampoco si has tenido Eso diagnóstico no, de hemorroides no podrías sabía el entrar. detalle tan- No, es que realmente el detalle, eso es lo que dice la Paula, mira yo lo que entiendo sabe. que es como la ministra está hablando del pie plano cuando tenemos una crisis de seguridad. Déjame decirte que es un tema bien sentido por una parte significativa de la población. Se baja el requisito de altura para el ingreso. En el caso de las mujeres, a 1,50 m y en el caso de los hombres a 1,60 m. La ministra dice, no podemos seguir exigiendo cosas O del que... carabinerito. Pero un carabinerito o una carabinerita con una pistola y viene Sí. bien No, formada, yo ahí- digamos, no, que importa. Para mí lo importante ahí, yo, o sea, no sé, ahí está bien. No sé cuáles eran las razones para tener esas clasificaciones. Es que eso es lo que te digo, que Carabineros también ha tenido su propia tatuaje, Ayornamiento. sistema, bueno, los tatuajes, pero no en la cara ni en las manos, eso no se va, no visible, eso Nosotros no y podríamos. sujeto a una... Yo sí, o sea, yo estoy listo. Sí, eso pues, porque yo tengo tatuaje yo tengo acá, general. Pero con manga corta Ah, te ¿qué? identifican. No, pero yo se tampoco. maquilla. Mira. No, tú tampoco. Si el único que podrías. puede ser carabinero que soy yo. Dale con ¿Verdad? Tenés toda la pinta, además. Ah, tengo pinta de carabinero ahora, con el Te pelo largo. podrían designar a tránsito. Deberías bien. A tránsito. No, a oficina. Sí. Oficina. Y tienen tan buen trasero. Que es muy... No, pero es que Potito de Paco, ¿te has fijado cuando se dice Potito de Paco? Es como un hombre que tiene... Hay una página dedicada a los traseros de los carabineros. No es mi fuerte. Ah, no ese. sabía. Bueno, y de nuevo empezamos con esta No es muy controversia fuerte. entre Oye, pero la quiero fantasía con recordar- el uniformado. claro. Pero espérate, deja Sí, que Juan sí, Diego sí. termine No, su ya punto. se me olvidó lo que estaba hablando, pero bueno, pero no. Terminé que yo podía ser Paco, imagínate. De tránsito. No, tú me pusiste en Capitán tránsito. Montalva igual. Capitán Montalva, ¿qué te pasa? Sí, ¿qué te pasa? No, que yo creo cuáles son los criterios de selección. Y ahí yo creo que es importante que hay unos criterios en donde indudablemente, por ejemplo, la violencia intrafamiliar no puede entrar, las adicciones. Pero eso está dado. ¿Me entendés? Claro, como eso me parece más interesante. Y a mí me pasó lo mismo que a Paula, que yo cuando escuché creí que era un poquito de broma, porque paralelamente en ese mismo minuto, 2 horas, 1 hora después, estaba el gran anuncio del acuerdo político en donde uno vería para el ministro de Interior. Y ella no opinó sobre eso, solo contó lo de las caries y lo del tatuaje. Había Ustedes son algo- muy malos. No, había algo, fíjate, en la cara de la ministra que a mí me hizo mucha gracia. ¿Ya? Porque como que hubiera sabido que... ¿No? Que esto tiene... Que tenía cierta carga. Claro, que tenía una humorística. carga... Estamos haciendo algo Era entretenido. como, si tienen hongos no importa, pueden entrar igual. Entonces, El Claro, pie ojo, plano como tema nacional. Estaba vestida de blanco. Blanco, pero de punta sí, en blanco. Sí, mira, yo quiero recordar una cuña que hizo la entonces canciller Soledad Alvear, que no era de canciller, era cuando era ministra de Justicia. Ya. Pero no me acuerdo el proyecto. El proyecto claramente era un proyecto que tenía que ver con ampliar probablemente, claro, porque la cuña era ampliar el tipo de delito Ya. de una violación. Ya. Ese ¿Ya? tema fue muy polémico. ¿Te No me acuerdas? acuerdo nada, dale, a ver. ¿Sí? Sí. Bueno, y Por entonces el ella gobierno de sale Frei. y lee una cuña, o dice una cuña. Ella es una mujer como Muy bien- compuesta. Sí, como bien empaquetada en un punto, ¿no? Como con pelo no así, como lisito y todo. Y dice algo así, que a partir de ahora se iban a sancionar todo tipo de penetraciones. Y la penetración anal, bucal y vaginal. Y se re- no, esto es... Entonces, serio? lo que quiero decir con esas cuñas... Que no hay pa' qué, dices tú. Sí, ¿cómo no va a haber una capacidad de decir estratégicamente, citas a la prensa, pones a todo el mundo en la testera,
son todos importantes. Ministra, dos subsecretarios, un montón de gente experta en seguridad. Y esa es la cuña que destaca. Yo, fíjate, la defiendo desde el punto de vista de que hay... Del concepto. Y no, de que hay gente mirando. Y ojo, una advertencia. Ahora, eso que usted de manera, digamos, Pero el perversa problema es realiza... mucho más grande. Digo, cuando Isquia Siches habla de las caries y del pie plano, yo creo que está bien entregar el detalle porque también le estás hablando a la opinión pública y a quienes eventualmente van a decir... esa no es la reforma de Carabineros. Pero eso no es reforma Carabinero. Está bien, pero Eso es un bueno, punto. sí. Bueno, ya. Escuchemos lo que dijo Isquia Siches y seguimos comentando acá en Días Contados. En esta línea de cambio y adaptación de los nuevos tiempos, quiero anunciar que modificaremos las restricciones que actualmente existen para ingresar a Carabineros de Chile. Hoy personas con caries, pie plano o que midan menos de lo requerido no pueden ser admitidos por Carabineros de Chile. Tampoco lo pueden hacer personas que tengan tatuajes, aunque estos no sean visibles. Eso va a cambiar. Estos criterios de exclusión ya no aplicarán en el proceso de admisión de escuelas de Carabineros de Chile para este 2023. Mediante estos cambios podremos incrementar la aceptación de los postulantes en un proceso de selección, pero también que nuestras policías sean un espejo de lo que es una sociedad diversa y que también tiene modificaciones y no pretende ser absolutamente homogénea. Yo aquí considero que lo ha hecho regio el gobierno y la ministra. Así me guardo con este cartuchos anuncio. después cuando tenga que, digamos, criticar para dejar un poco, ¿no? No, pero de verdad creo que es un mensaje a la ciudadanía. Pero No tenemos. mira, yo anduve reporteando. Entonces pregunté a personas que habían estado, porque me llamó mucho la atención la cuña, yo insisto. Ay, súper perturbada con la carie. No, porque lo que pasa es que No, además salió a reportear. es muy importante. Reportear en la Diente calle. blanco, no te vayas. Claro, no, exacto. Es muy importante para las personas. Y claro, no te vayas. Oye, para las personas es muy relevante el tema de la seguridad. Las personas Ya. lo pasan mal, las familias lo pasan Sí, mal. pues, por el bueno, lo tema hemos de la conversado seguridad. mucho. Las mujeres en la calle lo pasan mal. Los niños, las niñas, los adolescentes, los mandas al colegio, les roban la mochila, te subes al bus, te roban, estás ahí en el metro, las balaceras. Y la el gente clama por narcotráfico. Carabineros. Y las Es un personas, clamor. espera, y el gobierno lleva 5 meses, 6 meses, un anuncio de la reforma Carabinero. ¿Y la cuña seleccionada es esa? Pero es que ¿quién selecciona la Bueno, cuña? pero ¿quién hace la cuña? Lo que quiero decir... Claro, si no, tú, porque si tú sí, declaras pues. eso, es muy probable que Pero esa termine siendo la cuña. Sabes que esa va a ser Sí, la yo cuña. cuando lo leí pensé que era como fake. ¿Viste? Pero después me todos parece perfecto. pensamos que era fake. Entonces, a mí me parece bien decir que Carabineros es un reflejo de la sociedad y por lo tanto vamos a alterar los criterios y se los entregas en una minuta. Porque tú lo que quieres es decir que vamos a hacer esfuerzo para que existan más carabineros y más carabineras. Y yo anduve reporteando si era esto, Ya. si había más carne en la reforma. Ya, eso es importante. Y me dijeron que no tiene mucho cuerpo. Ah, En la reunión de ayer, 6 meses después de asumido, juntamos a todas las personas, una comisión, una unidad. La comisión a cargo de Monsalve y la ministra del Interior. La unidad más chiquitita, más táctica probablemente, a cargo del subsecretario Vergara. Entonces yo le digo, ¿pero qué más hay? Y lo que me contestaron fue, es un paso inicial y no tiene mucho más cuerpo que este. no está como muy bien definido. Entonces, solo mi reflexión es, en un tema que atraviesa la sociedad chilena, que es de una envergadura gigante, hacer una cuña que está como en el límite de la talla, no sé. No, pero- Yo habría sugerido ponerla en la minuta y haber sacado el concepto. Ya. Que yo estoy de acuerdo con eliminar que... las pensar en el restricciones. nuevo anuncio carabinero es no te vayas, pie plano, pie plano. Diente blanco, no te vayas. Oye, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso vamos a estar conversando con la ex convencional constituyente y coordinadora del rechazo, Bárbara Rebolledo. Y además analizamos junto a ella y junto a Clarisa Hardy lo más destacado de la semana. Antes, WOM tiene algo que contarte. De regreso acá en Días Contados, saludamos a una de las voceras de la Franja Ciudadana por el Rechazo, ex convencional constituyente, Bárbara Rebolledo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muy bien, Carola. ¿Tú cómo estás? Bien, oye, mucho que conversar a 23 días del plebiscito constitucional. Está cada vez más intensa la cosa. Quería partir preguntándote cómo evalúas la primera semana de la franja.
televisiva propiamente, donde lo que se ha impuesto es esta franja ciudadana por el rechazo que se aleja de los partidos políticos. ¿Cómo crees que ha sido recibido esto? A mí me pone muy contenta que hoy día estemos realmente incorporando la ciudadanía a la hora de transmitir aquello que muchos planteamos al interior de la convención, ¿no? Que era que no estaban siendo oídas las propuestas que hacíamos como sector y por otra parte que tampoco se recogían las iniciativas populares de norma. Y es por eso que surge esta agrupación de 180 organizaciones de la sociedad civil que básicamente representan también distintas miradas, algunos defendiendo la salud, otros defendiendo la educación, a las víctimas, a los ahorros previsionales, en fin, que se agruparon y formaron esta Casa Ciudadana por el Rechazo y bueno, y ahí es donde yo entro a ser básicamente la vocera y ellos mismos también son los que han ido recogiendo distintas propuestas, cuñas y estas notas que van armando y suman en total la franja del rechazo. ¿Y cómo crees que la gente lo ha visto, la franja televisiva, en relación ponte tú a la del apruebo? Yo creo que se agradece sin duda que esta franja lo que haga es representar las demandas ciudadanas que no fueron incorporadas o aquellas que de alguna manera están escritas en la propuesta constitucional de la Convención, pero que tienen letra chica. Entonces, en ese sentido, la franja lo que está haciendo es ser un oído de eso. Lo otro es que representa este sentir, ¿no? De escribir un texto que es tan importante, que va a ser la guía conductual de un país durante mínimo 40 años, que es el promedio de vida de una constitución, ¿no? Pero que nació desde la rabia, desde la segregación y que por supuesto nos divide como país. Así que en ese sentido creo que la gente le ha hecho sentido el invitar a que hagamos una nueva constitución. Con amor. Pero con amor, que no nazca de la rabia y lo otro que se agradeció también es la no participación, ¿cierto?, de partidos políticos como tales, ¿no? Sino que haya sido la ciudadanía que fue dejada de lado en esta propuesta y en la convención la que hoy día se arrogue, ¿no?, el salir a difundir el rechazo. ¿Y a los partidos políticos les ha costado mucho tener un segundo plano? Mira, me preguntan siempre, yo como no milito en partidos políticos y he mantenido distancia absoluta con ella, primero porque me lo preguntan y quiero ser absolutamente consecuente en poder responder con certeza que no tengo relación, que no me escribo, no me hablo con los partidos políticos, no. Evidentemente que tengo amigos, sobre todo los con los que me tocó trabajar en la convención, ¿no? Que militan, etcétera. Y que ellos sí militan y conversamos, pero en el chat de los constituyentes. Pero mantengo una distancia porque también tengo que responder al hecho de que las 180 organizaciones civiles de la sociedad civil hayan confiado en mí como para ser la vocera, al igual como lo hicieron con Bernardo Fontaine. Oye, ¿cuál es el espíritu, el tono de la conversación en el chat de los constituyentes de Vamos por Chile? ¿Cuál es la sensación? Mira, curiosamente no ha cambiado. ¿En qué sentido? En que cuando estábamos al interior de la convención, lo que hacíamos era, bueno, de partida, como estamos divididas en distintas comisiones, era irnos poniendo al día, ¿no?, de lo que vivíamos en la comisión paralela, lo que sucedía en las comisiones en las que tú no estabas, porque además los minutos y las horas del día no nos alcanzaban para poder hacer como de verdad un estudio súper acabado de lo que sucedía. Y entonces nos íbamos poniendo al día por chat. También teníamos un chat en que estaban incluidos todos los asesores donde nos iban entregando insumos. Por supuesto, quejarnos de las cosas que considerábamos aberrantes y que iban siendo aprobadas en la Constitución y que hoy día vemos que son las que han hecho sentido en la ciudadanía, por la cual está avanzando, ¿cierto?, la propuesta del rechazo ya desde abril a la fecha. Y también que en esta nueva voltereta del gobierno y de los partidos que hoy día están a la cabeza, ¿no?, de la dirección de nuestro país, en este nuevo acuerdo, se supone, en caso de que gane el apruebo. Es decir, todas estas cosas que nosotros solicitábamos y que pedíamos y que creíamos que finalmente iban a equilibrar la balanza en favor del rechazo, bueno, han ido sucediendo. O sea, claro, aquí pedimos no y solicitamos en la convención, pero ahora están Claro, sucediendo. entonces evidentemente ahora decía, por ejemplo, oye, ¿quién se acuerda cuántas veces nos rechazaron, por ejemplo, no sé, el que hubiese la posibilidad de que no existiera una justicia solo, o sea, que la justicia indígena rigiera, ojalá solo para ellos y no también nos involucrara a los demás, que hubiese posibilidad de adopción. Es decir, tantas temáticas que decíamos, es que es imposible que la ciudadanía esté contenta con esto, porque no podemos permitir que coexistan en un plano de igualdad dos sistemas jurídicos. Y todo entonces, eso esas entonces empieza a conversaciones pasar. hoy las tenemos. Oye, vamos a estar profundizando en el acuerdo de la prueba ayer, pero una de las declaraciones que se escuchó fue la del presidente de Revolución Democrática que dice, nos vimos obligados a hacer este acuerdo o algo así por la brutal campaña de desinformación que hay. Y si hay algo que, digamos, prevalece como crítica desde la prueba al rechazo,
es lo que se considera como una campaña de fake news, etcétera. Y ha habido como episodios bastante polémicos. Quería preguntarte por uno en específico que ha estado en boca de todo en el último tiempo, que es este panfleto que el oficialismo acusa que se está repartiendo cerca de los colegios, en que aparece una niña con un juguete sexual, como que ese va a ser el tipo de educación que van a recibir los niños cuando si se materializa la nueva Constitución. Entonces, ¿cómo respondes tú desde el rechazo a este tipo de piezas y a las acusaciones de que hay una brutal campaña de desinformación? Mira, respecto al panfleto, lo escuché siempre en la radio, no había tenido la posibilidad de mirarlo. Le tuvimos que poner un... Me imagino, borrón. sí, veo que está ahí como... Pero acá tenemos que considerar dos cosas. No me puedo atribuir bajo ningún punto de vista ni hacerme cargo del panfleto. No, como te digo, ni siquiera lo había visto, había escuchado que existía esta información. Pero acá hay mucha gente que ha salido por sí misma a defender la opción del rechazo. ¿Pero te parece válida esa forma? No, tendría que leer el panfleto, de verdad. Ahí peco de periodista y no me refiero a nada que no haya leído ni estudiado, pero... Pero la imagen igual es fuerte. La Llega imagen la mamá y es dice que fuerte. está haciendo mi tarea, mamá, porque está con el juguete sexual. ¿Sabes qué? Ese fue te lo voy a llevar a la convención para responder no con claridad. En la convención, cuando se hablaba de la educación a nivel escolar y de la educación sexual, de hecho hay un artículo que lo podría revisar, es el artículo 40, que es muy delicado en esa materia. Es más, mira, yo lo tengo acá, es el artículo 40 que está en el área de educación y que hace alusión específicamente a la educación sexual. Y nosotros en varias oportunidades pedimos, incluso se le eliminó una frase que era en la pequeña infancia. Ya. Desde la pequeña infancia se iba a recibir esta educación sexual. Y ¿La primera infancia? menos mal que se eliminó esa parte, porque en el fondo dice, toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad. Entonces, esto está a nivel constitucional. Siempre todo lo que tenía que ver con materia sexual había sido incorporado a nivel de materia de ley dentro de los protocolos educacionales, es decir, lo regulaba el Ministerio de Educación. Hoy día, piensa tú que dentro de todos los fines y principios de la educación va a estar que se tenga que promover y el alumno recibir una sexualidad integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad. Continúa de todas maneras, y la responsabilidad sexoafectiva, que me parece fantástico, la autonomía, autocuidado, consentimiento perfecto, el reconocimiento de las diversidades, identidades y expresiones de género de la sexualidad. Este primer apartado, ¿no?, del artículo 40 ha generado mucho ruido en la ciudadanía, de que es una decisión de los padres el decidir qué es el disfrute pleno y quiénes les debemos enseñar a nuestros hijos qué es el disfrute pleno. Muchos nos decían, yo no confío en el criterio de un profesor para explicarle a un niño de 8 o 7 años, ya hoy día en el currículum escolar comienzan a recibir las primeras informaciones respecto de sexualidad, ¿no? Hoy día se hace de manera integrada, en mi experiencia, por lo menos como mamá de niñitas de 9 años, en que el colegio nos entrega la información, en paralelo estamos juntos, padres y hijos, y se va entregando para que después se produzca un diálogo y los niños le pregunten a los papás. Entonces, hoy día sería el profesor o la profesora el que tenga que entregar esta expresión que ha generado mucho resquemor, que es el del disfrute pleno y libre de la sexualidad. ¿Tú crees que por ahí está esa interpretación? Yo creo que esta es la interpretación que debe andar por ahí, por eso me encantaría, si tienes el folleto, después leerlo, por si me lo vuelven a preguntar, pero solamente escuché en la radio de que se estaba acercando a los colegios. No me parece la fórmula bajo ningún punto de vista. Creo que el debate tiene que ser más informado, siempre mostrando las dos miradas y las dos apreciaciones que se puedan tener respecto de este articulado. Nosotros solicitábamos que se evitara la palabra del disfrute pleno, que eso es materia familiar y no constitucional. O sea, aquí lo que estamos haciendo es ponerlo en la Constitución. O sea, nadie podría ir en contra de este artículo. Te quería preguntar por otra de las críticas, que la campaña del rechazo es millonaria, que es la que tiene muchísimos más aportes que la del apruebo, según los mismos antecedentes que entrega el CERVEL, que en el fondo los que no quieren que nada cambie están financiando esta campaña. ¿Qué se responde a esa crítica? Yo entiendo que exista hoy día una intención, ¿cierto?, de ir evaluando cuáles son los aportes, pero eso es absolutamente público. Aquí las personas pueden, a través de las distintas OSC, que son las instancias que se han creado para hoy día recibir fondos, porque a diferencia de otro tipo de campañas electorales, acá no hay una retribución por voto.
¿cierto? Que es lo que sí ocurre en una presidencial, en el caso mío, que a mí me devolvían plata por cada voto que yo obtuviera en caso que hubiese pedido un crédito. Entonces, por eso que aquí se crean estas OSC, donde las personas de manera libre van y donan a estas organizaciones. Hay mucha gente de a pie, común y corriente, que a mí me escribe a mis redes sociales preguntándome dónde puede hacer un aporte económico. Han sumado más, sin duda que hay personas con más dinero que a lo mejor han hecho un aporte más grande, pero también si miramos en la del apruebo, en 2 oportunidades el Apruebo Dignidad ha hecho aportes de 40 millones de pesos. O sea, aquí también son partidos políticos ligados al gobierno los que están haciendo aportes, por un lado, a la franja del apruebo, y no olvidemos que el jefe de campaña, el presidente Boric, ¿no?, de la campaña del apruebo, tiene toda una infraestructura también a nivel de alcaldes trabajando por la campaña, y ahí hay una cantidad de recursos de todos los chilenos en tiempo y en recursos económicos con los cuales no podemos competir. Tenemos a la Contraloría por primera vez metido en la moneda tratando de ir despejando cada una de las denuncias que tiene en torno a la falta de presidencia de parte del gobierno para lo que es esta elección del apruebo y el rechazo, esta votación. Entonces, yo creo que la maquinaria, la infraestructura, hay un intervencionismo que además es con plata de todos los chilenos. Ya, pero eso está pasando en el apruebo y en el rechazo. También hay, qué sé yo, senadores que están colaborando, alcaldes que están haciendo campaña en el norte, lo vimos con Evelyn Matei y Germán Codina, digamos, está ocurriendo. Claro, pero los recursos con los que la alcaldesa, ella no está ocupando la infraestructura de su comuna para hacer una campaña. Ella en su tiempo libre va y viaja, y no con recursos municipales, por cierto. Que es lo mismo que dice la gente del apruebo. Claudia Pizarro, etcétera. Claudia Pizarro ya ha tenido 2 amonestaciones por haber ocupado en horario laboral, ¿cierto?, para hacer campaña del apruebo. Entonces, creo que hay pequeñas diferencias, pero sin duda acá yo entiendo que se interprete de la manera que te lo estoy planteando por parte de la ciudadanía, y con mucha molestia, que los recursos de intervencionismo. De intervencionismo por parte del gobierno son muchos, son altos, y bueno, y espero que de alguna manera pongan la patita en el freno, porque es lamentable ver que nuestra democracia hoy día está a puertas de ser mancillada por culpa de este tipo de intervencionismo. Oye, 23 días del plebiscito constitucional, tenemos este acuerdo por el apruebo. Revisemos una de las declaraciones de los dirigentes políticos que se produce ayer, Bárbara, y te parece que sigamos en la conversación en la mesa con Clarisa Hardy, con Paula Walker, con Juan Diego Montalva, para analizar este y otros hechos políticos. Yo le pediría al alcalde Jadwe, recordando al rey de España, que se quede callado, que nos deje seguir trabajando democráticamente, porque la verdad es que esta discusión está zanjada. Pidió el presidente que nos preocupáramos de presentar un acuerdo, se ha cumplido ese mandato que nos otorgó el presidente de buena forma, contemplando todas las materias que a la ciudadanía le preocupaban, que indicaban en la calle ciertos temas, y que estamos clarificando, y que nos comprometemos como fuerzas políticas con presencia en el Congreso, y por eso aquí es muy importante, y relevo la labor de las y los parlamentarios, que vamos a ir por estos acuerdos para implementarlos democráticamente. Ya, una de las noticias de la semana, el acuerdo por el apruebo. Empezamos a comentarlo con Bárbara Rebolledo, seguimos aquí conversando y le damos la bienvenida a Clarisa Hardy. ¿Cómo estás, Clarisa? Gracias una vez más por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Oye, ¿cómo has visto lo que pasó ayer, más allá del disgusto con Daniel Jadwe, que expresa la presidenta del Partido Socialista? ¿Cómo viste lo que pasó ayer? ¿Crees tú que pueda mover la aguja y cosechar nuevos votos para el apruebo? Tengo la impresión de que la intención no es como se le atribuye a que si se mueve o no se mueve la aguja. Está en medio de la campaña, y hemos constatado, los que estamos en campaña, hablando con personas, que hay dudas, que hay incertidumbre, que se dicen y se repiten cuestiones que sabemos no están en el texto constitucional. La gran mayoría son infundadas, son tergiversaciones. Muchas otras tienen que ver con que, por ejemplo, se sientan 2 exconvencionales, pudiera ser Bárbara u otro, y respecto de un mismo artículo, en cualquier panel, entran a disputar y a discutir e interpretan. Eso genera confusión en la ciudadanía. Bueno, lo que pasó con las fuerzas del apruebo es que, sensibles frente a este hecho, aquellas materias, yo me acuerdo que lo dije acá la vez pasada, dije,
Lo más importante es que la Constitución fija grandes normas, principios, criterios y luego va al Parlamento para que las legislaciones hagan la bajada. Bueno, se decidió frente a todo este clima que hay, algunas de esas bajadas legislativas, anticiparlas por el clima que hay ciudadano y ponerlas en el texto constitucional. Y se tomaron aquellas que son recurrentes, que aparecen con más preocupación. Y lo más importante es que esto permitió que el arco completo de las fuerzas del apruebo consensúen y le muestren a la ciudadanía que hay un pacto convenido entre un arco importante político. Ojo, yo sé lo que van a decir, porque se meten los políticos cuando esto ya lo zanjó la convención. El texto del acuerdo no toca el texto constitucional. Es un acuerdo que tenía que ver con la implementación y eventualmente con algunas iniciativas de reforma que se van a tener que hacer en el Congreso, y lo que hizo fue anticipar para darle algunas certezas a la ciudadanía. ¿Cómo lo ves, Bárbara? Absolutamente distinto. Qué curioso. Sí, Qué no, novedad. es que lo que pasa es que Clarice dice algo, dice, como esas bajadas van a ponerse, como que se quiere, todas estas dudas que tenía la ciudadanía supuestamente se van a plasmar en el texto constitucional. Eso no se puede hacer, el texto ya está escrito. Estas serían interpretaciones que está haciendo un sector de políticos que no fueron elegidos para atribuirse los cambios a la Constitución, ¿cierto? O sea, la escritura de la Constitución, y a mi juicio lo hacen como una medida desesperada, están pegando como manotazos de ciegos acá, porque ven que la gente no está a contexto con el texto. Y yo creo que tal vez una Constitución lo primero que debe hacer es dar certezas y tranquilidad a la ciudadanía. Una Constitución que puede ser interpretada de distintas maneras, en más de una opción, incluso respecto a una norma, quiere decir que fue mal redactada, que no entrega certezas y por lo tanto no da tranquilidad. Lo dijimos y lo advertimos en numerosas oportunidades al interior de la Convención. Por lo tanto, esas dudas que hoy día tiene la ciudadanía tienen que ver con que el texto está mal hecho y con que las cosas Bárbara, no fueron bien escritas. Perdón, tú conoces los juicios, por ejemplo, Estados Unidos no tiene Constitución, tiene una Corte Suprema. ¿Sabes cómo los debates que hay en la materia? ¿Tú crees que las constituciones se entienden nítidamente? Son siempre susceptibles de interpretación. Por eso las normas legales lo que hacen es reducir los espacios de interpretación. Eso ocurre en todas las constituciones del mundo. Sí, claro, y en países que no lo tienen que ir a todavía no tribunales. se aprueba esta Constitución y ya quieren partir reformándola. Eso es el claro antecedente de que la Constitución está mal hecha. Pero si ustedes partieron diciendo que hay que rechazarla para reformar. No, rechazar para hacer una entera de nuevo. Es decir, partir para de hacer cero. Una de cero, porque esta está muy mal está hecha. todo Ok. malo. Ok, En vamos su a ir mayoría avanzando. está malo. Vamos En a su ir mayoría. avanzando. Y a propósito del acuerdo por el apruebo, hay figuras políticas que se han destacado en estas negociaciones en las últimas horas. Empezamos a revisar la figura de la semana en días contados. Paula Walker, ¿quién es tu figura de la semana? Mi figura de la semana es Guillermo Tellier. Ajá. Es Guillermo Tellier porque a mí me parece que esta semana jugó al equilibrista. Esa es mi manera de verlo. Él tiene como tres públicos. Tiene que ser un colaborador fiel del gobierno y por lo tanto mandar mensaje y equilibrarse como una persona que apoya al gobierno, al presidente Boric y a esa coalición. Lo otro es que tiene que mantener más o menos ordenado su partido. Cuando uno es presidente de un partido político, como condición número uno, más o menos mantener ordenado a sus huestes. Y su tercera mirada es la opinión pública. Entonces, a mí me parece que es un equilibrista y que en el caso del acuerdo que estábamos conversando recién, creo que la cuña de Guillermo fue una cuña que desbarató en un punto la primera lectura de acuerdo, cuando dijo que él concurría al acuerdo, estaba en el acuerdo, firmaba el acuerdo
con los otros partidos políticos, pero que este acuerdo no sabía si se iba a poder implementar porque hay que ir a preguntarle al soberano, es decir, hay que ir a preguntarle al pueblo. Y además dijo algo que el resto no dijo, que fue saludar el esfuerzo que hicieron personas como Bárbara, junto a otras personas. No desdeñar el trabajo de los convencionales. ¿Y por qué? Porque finalmente Bárbara fue elegida democráticamente, como otros 154 hombres y mujeres de todo el territorio que durante un año se esforzaron por llegar a un texto y él lo saluda. Entonces, a mí la figura de Guillermo me parece una figura de alta política. A uno le puede gustar o no gustar, pero es un hombre que juega en lides mayores, que es capaz de poner puntos que son relevantes, que es capaz de mantener equilibrio. Obviamente hay un sector que no le gusta y que siente que arruinó el acuerdo inicial. Pero el acuerdo inicial que él pone dice, esto no es una cocina. Reivindica la cocina como esencial en la mirada política de las cosas. Bárbara decía recién que era independiente y que se quería encontrar súper lejos de los partidos políticos. La verdad es que la democracia se construye a partir de las discusiones que ocurren en los partidos políticos. Entonces, la figura de Guillermo es una figura que a mí me parece esta semana mostró su juego. El arco. A mí, Diego. bueno, a mí hace tiempo me está jugando como me parece importante el rol del Partido Comunista en el gobierno. Yo creo, no olvidemos que el Apruebo Dignidad es justamente el Frente Amplio más el Partido Comunista. Y el Partido Comunista ruge, sabe dar a conocer su posición. Yo estuve conversando con un senador importante del socialismo democrático, que es la otra parte del oficialismo. Está súper contento. Ironía, porque lo que querían No. los senadores socialistas, entiendo yo, y del PPD, era que se repusiera la figura del Senado, que no está en el... Bueno, recuperar el Senado. Bueno, me dijeron, la frase que usó, se hizo lo que se pudo, ¿no? La sensación como que se logró finalmente algo, que era lo importante, después de que llevan 14 días, llevan arrastrando los pies, me dijo así textual. Así es. Yo creo que a mí en la figura de Tellier lo que me parece interesante y que yo creo que ahí la oposición el rechazo es muy notable cuando se concentra en esa frase que tú muy bien, Paula, ayer desde el principio dijiste que era muy Clave. polémica, ¿no? Muy clave. Sí. Porque pones en duda de que se vaya a cumplir. Ahora, yo preguntando a personas que son del oficialismo, hay muchas interpretaciones. Es como Claro. dejó volando el tema. Entonces, Lo de la participación popular, porque no se sabe Sí. si son los 4 séptimos y el plebiscito que se supone que hay que hacer o si es algún otro tipo de instancia. No, soberanía popular tiene dos sentidos. También es soberanía popular el Congreso. Y de hecho, la propia Constitución mandata al Poder Constituido a que no solo implemente las normas transitorias, sino todas las leyes que van a permitir implementar la Constitución. Por lo tanto, lo que el acuerdo que se suscribió ayer hizo, es decir, este es el compromiso de aquellos partidos que tienen representación parlamentaria, porque cuando se van a discutir estas materias, los representantes soberanamente electos van a votar en concordancia con este acuerdo que firmaron. Pero yo entiendo que Tellier habla de una consulta popular y ahí Además, está es que lo interpretable. es que la reforma lo contempla. Porque para hacer reforma constitucional, bueno, Bárbara lo sabe mucho mejor, participó de la redacción del texto. Así como que participé. Bueno, no participé. No tanto, Bueno, ser honesta. digamos las cosas como Digamos son. las cosas como son. Bueno. Lo intenté, pero no me pescaron. Bueno, pero tuviste durante un año en torno a este Reporteando, texto y sí. con ese... ¿Estuviste solo reporteando? Un minuto tuve que hacer, como decir, como no sirvo de constituyente, me hago cargo de que soy periodista, así que me dedico a informar, ya que todo lo que hacía no me escuchaba, Era no lo estéril. proponía. Bueno. Era estéril. Era Pero en todo estéril. caso, entonces te cuento, si es que no salió en tu reporteo, que en el texto constitucional dice que para reformar la Constitución, para ciertas materias Sí. distintas, se requieren o 2/3 Sí, claro. o si es 4/7 con consulta, con Ciudadana. plebiscito. Y esa es otra manera de consultas y a eso se refería. Por lo tanto, lo que él dijo es efectivo. Para que esto pueda ocurrir, este
acuerdo que acabamos de suscribir, tienen que pasar todas estas cosas. Es inevitable mirarlo también como un guiño a los sectores más de izquierda del oficialismo que piensan que esto debiera ser aprobado sin apellido. Tenemos por ahí una declaración que hace Jorge Char, tenemos un recorte de la reacción del alcalde de Valparaíso que dice que aquí se le tuerce gravemente a la voluntad popular, digamos, la expresión de la voluntad popular. Ya lo vamos a revisar, pero quisiera ver, Bárbara, cómo lo ves tú, la figura de Tellier brevemente antes de pasar a otras figuras de la semana. Bueno, yo creo que hoy día, sin duda, es uno de los grandes artífices de lo que ocurre al interior del gobierno, y siento que también es la persona que hoy día golpea la mesa. Para muchos es, sin duda, la persona que está detrás, al lado, tal vez adelante del actual presidente, en este caso del señor Gabriel Boric. ¿Y por qué? Porque adentro de la convención también lo vivimos. Los que dirigieron la orquesta fue el Partido Comunista. Fueron ellos los que incluso en algunas oportunidades votaban distinto al Frente Amplio. Y hoy día yo siento que el señor Tellier, quien después se tuvo que desdecir de estas palabras a través de un nuevo tuit, no sé si lo pudieron ver, deja claro que no existía la voluntad, porque hace una semana él planteaba que el texto era perfecto, que en un 99% era incambiable. Y hay algo que el Partido Comunista defendió hasta el último minuto, que fue lo que tú recién nombrabas, que no podía existir el Senado. Es decir, que siguiera la Cámara, el Congreso compuesto solo por la Cámara de Diputadas y Diputados, y que el Senado pasara a esta figura, ¿cierto?, de esta Cámara de las Regiones. Eso es algo que a la ciudadanía le hace mucho ruido, le molesta, sobre todo porque entienden que necesitamos de un contrapeso político. Entonces están molestos con eso. Y también hay otras materias que incluso el mismo ministro Marcel solicitó que se aclararan, que es el justo precio. Tampoco quedó mencionado acá en este acuerdo. Y también lo que tiene que ver con expropiación, porque vaya que si se aprueba esta Constitución, viene la restitución de los territorios indígenas, eso va a ser una expropiación a destajo, donde no está claro que va a ser pagado al contado y en efectivo. Y el justo precio es una interpretación absolutamente poco clara. Lo dijo el señor Marcel y también lo dijo el ministro Jackson. No, lo que dijo Marcel lo que dijo es que podríamos aclarar que él sabría la definición que se aclarara la definición. No es que pidiera claro. Marcel como una persona, pido que se... No. Pedimos que él dijo que le gustaría que se aclarara, porque evidentemente él, yo creo que ha conversado con muchas personas que temen lo que es la interpretación del justo precio. Muchos dicen que está en el código por aquí, que la jurisprudencia. Bárbara, la jurisprudencia en el último tiempo ha fallado en torno a lo que plantea la Constitución en materia de expropiación. Bárbara, y es clara, que es el daño patrimonial efectivamente causado. Pero nadie dice, y eso no lo dice tampoco el texto, que vamos a pasar ahora a un proceso de expropiación a destajo, como dices tú. No, yo digo eso, que cuando... Es que es súper importante precisar las palabras, porque a destajo eso no existe. Cualquier proceso que viniera en esa línea tiene que tener una norma y va a ir al Congreso. Entonces no hay destajo de expropiación. Más, Paula, expresamente dice el texto de la Constitución que Bárbara reportó durante el año. Expresamente dice de que para esos efectos se va a nombrar un ente público que va a hacer un catastro para definir una comisión. Y por lo tanto, de aquí hoy día tenemos la ley indígena que regula el mecanismo. Esta es aún un paso superior, porque va a catastrar en el país cuáles son las tierras, va a normar los requisitos y recién entonces ¿Cómo va a estar definir integrada esa comisión? Bárbara. Por un integrante de cada uno de los pueblos indígenas. Ya van a haber 11 integrantes de los pueblos originarios en esta comisión que va a ser encargada de hacer el catastro, ¿cierto?, de limitación de los territorios. Si tú te vas hoy día a lo que tiene la CONADI, la ley de la CONADI, te puedo decir que de las 16 regiones, 13 tienen comunas que corresponderían a una posible restitución de tierras porque es donde ahí habitaron, coexistieron y tienen antecedentes los pueblos originarios. Tengo un levantamiento de estas, porque yo soy muy matea. Los pueblos changas, Aymara, Atacameño, Coya, Diaguita y Quechua. En Arica y Parinacota tienen 4 comunas. Tarapacá 7, Antofagasta 9, Atacama 9, Coquimbo 15. Pueblo Mapuche, en el Maule Sur 7 comunas, Biobío 33, Araucanía 32. Los Ríos 12 comunas, Los Lagos 30 comunas, Rapa Nui, Comuna del Paraíso. ¿Y tú dices que todo eso se puede reivindicar territorialmente? Todo esto puede ser reivindicado. Pero si vayamos a lo que sucedió y a lo que fue
fue el debate, solicité en numerosas oportunidades, se puede revisar ahí, que por favor trataran de delimitar en qué consistían, dónde comenzaban estos territorios indígenas, para poder de esa manera hacer una norma de expropiación que le diera tranquilidad, porque dice muy clara que la restitución de tierra es una de las formas de retribución, ¿cierto? De reparación y a de las retribución expropiaciones y de reparación que vivieron y sufrieron Al los despojo. distintos pueblos indígenas. Exacto. Y eso tiene que ser demostrado no solo por limitaciones territoriales, sino también por títulos de merced. Es más complejo, no es la ley del CONADI, Y no es son la todas ley las comunas. indígena. Yo sé no que no. son comunas Todas las comunas completas. 13 eso de es así. 16, por Pero eso no son nombré... comunas no son completas. comunas Es que la Bárbara Las dice, pues, yo lo que áreas. entiendo que dice la Bárbara es que potencialmente podría haber Esto reclamación se van- sobre... En cada, van a eso es lo que incluirse, digo de- yo. Es acá hay estudios de asentamientos en cada una de estas comunas. Dije asentamientos, no que la comuna entera estuviese Es que pareció como que era la comuna entera. No es la comuna entera que es la que está involucrada. Además que recordemos que la ley también deja claro que son 11 los pueblos reconocidos y aquellos que se puedan reconocer de acuerdo a la ley. Entonces pueden aparecer nuevos pueblos indígenas en el futuro. Uno de esos podría ser el pehuenche, ¿cierto? Que es de potencial interés para la gente de la región del Maule. Pero en la práctica son estas, el ex convencional Chinga dijo que ellos tenían su territorio que incluso llegaba de las Diaguitas, ¿no? Hasta el Mapocho. Hasta el Mapocho. O sea, cuando uno empieza a hablar con los constituyentes de representantes de los pueblos originarios y les preguntaba acerca de sus territorios, evidentemente que te moríais de espanto. Yo sé que la ley tendrá que verlo, sé que va a haber esta comisión que va a estar integrada por personas de los pueblos originarios. Incluso solicitamos que esta comisión tuviera representantes ciudadanos de los territorios involucrados. No indígenas, digamos. No O que indígenas. no se identifiquen Es con decir, si tú indígenas. vives en la comuna, no sé, de Biobío y tú tenías tu casa ahí, que por favor tú pudieses formar parte también de esta comisión, por lo menos a nivel territorial. Y eso no quedó. Rechazado. Clarisa Hardy, ¿quién vendría siendo tu figura de la semana? Me voy a salir totalmente de registro, pero de alguna manera lo voy a vincular también a la Constitución. A ver, Estoy hablando de la ministra del Trabajo, Janet Jara. vamos. ¿Por qué, Clarisa? Y tú me permites este enganche porque como Bárbara me sorprendió cuando dijo que le parecía en general todo malo en la Constitución. Creo que el capítulo central que dio origen al proceso constituyente que vivimos todos después del estallido del año 2019 tiene que ver con el capítulo de derechos fundamentales. Por primera vez tenemos no solo reconocido el derecho al trabajo decente, sino los derechos de los y las trabajadores. ¿Qué es lo que hace Janet Jara? Está en ese ámbito preocupada, liderando una iniciativa que es la reducción de la jornada laboral a 40 horas y planteando seriamente la posibilidad de que uno tenga una vida además de un trabajo. Pero no solo reconozco eso, sino la gran capacidad que ella tiene para lograr generar esto que ha sido tan difícil en esta mesa, Bárbara. Diálogo, acuerdo entre los que piensan distinto. Y ha logrado que en torno del debate de las 40 horas se puedan centrar y convocarse con mucho interés de prosperar esta iniciativa, tanto los gremios empresariales como las centrales sindicales. Sí, por eso para mí la CPC ella es también una se sumó. figura destacable, no solo por el propósito, sino por lo que está logrando de conversación. Porque vamos a tener que encontrarnos el 5 de septiembre igual, Bárbara. ¿Y tú estás con esa disposición? Porque Clarisa dice que ha sido difícil. A ver. De partida yo aquí estoy defendiendo una postura y yo creo que lo que tú planteas es algo que busqué y defendí en cada uno de mis discursos, incluso al interior de la convención, ¿no? Y era la posibilidad de que de verdad dejáramos de hablar de diálogo transversal, porque aquí lo que no ocurría al interior de la convención era que hubiese sido transversal, era transversal entre las izquierdas, porque además numéricamente quedábamos excluidos. Si tú piensas de los 155, 154, nosotros éramos 37, la izquierda sola, si contabas a la centroizquierda incluso, tenía 117 votos, con ¿Y por qué 103 se crees aprobaba. que ganaron, o sea, por qué crees que se eligieron tan pocos constituyentes de derecha?
¿Cuál es tu hipótesis? Y se eligieron muy pocos también de centro izquierda. Vemos que teníamos finalmente un representante de la democracia cristiana, que hoy día es un partido que tiene tiene hartos candidatos, o sea, hartos representantes en el rechazo. Y también el PPD, poca figura, el Partido Socialista incluso tuvo unos pocos más. Creo colectivo que socialista era más grande, era más numeroso que el PPD. Por eso dije, el PPD-1, el Partido Socialista tenía más. La gran masa estaba entre integrantes del Frente Amplio y también los que iban en las listas de independientes. Y yo creo que aquí el modo de elección a través de independientes en lista de independientes significó algo absolutamente novedoso en nuestra historia a nivel de votaciones, electoral, por un lado, y yo creo que la sociedad en general castigó también al partido político. Los partidos políticos fueron tremendamente castigados, aquellos que fuimos al alero de un partido de centro derecha, por ejemplo, con mayor razón, porque estábamos dentro en ese minuto viviendo el gobierno de Piñera. O sea, taparnos los ojos y buscar otra explicación, yo creo que O sea, no es la ¿piensas que correcta. se castigó a Sin las duda personas que de derecha? Se castigó, claro, veníamos además, tú piensas que del estallido social, de un acuerdo por la paz, de muchas expectativas, donde un sector sentía que el gobierno tampoco había dado las respuestas en ese minuto a las demandas ciudadanas. Entonces, creerle a estas personas que iban por partidos que formaban parte de la coalición de gobierno me parece súper válido, decir, ¿sabes qué? No les creo. ¿Crees, Clarisa, que la marginación del debate político de la derecha, que es algo que reconocen propios convencionales, digamos, de izquierda, está en la base también de los problemas que ha habido con el nuevo texto constitucional y las críticas? A ver, creo que efectivamente pudo haber un espacio de diálogo más receptivo a algunas propuestas de la derecha. Yo entiendo que no hay una derecha homogénea, como no hay en las filas, hemos visto, del apruebo, un apruebo homogéneo. Pero si yo tengo que juzgar el resultado y no el proceso, Bárbara habla todo el tiempo del proceso, de lo difícil, de lo ripioso, de las dificultades que hubo de conversación, de las cosas que se dijeron. Escuchamos muchas cosas fuera de todo sentido y a todos nos hizo mucho ruido. Pero si uno omite eso, claro, uno no estuvo ahí, no lo vivió, pero yo lo que tengo ahora es un producto final, un texto final que miré. A mí me parece un texto súper razonable, que toca los puntos centrales que el país necesitaba. Aunque se haya considerado poco y nada la postura de la centro-derecha y la derecha. Y de la centro-izquierda. Y del colectivo La Prueba. No, el colectivo socialista se siente muy interpretado en mucho de aquello. A mí Sí, el colectivo socialista sí, pero Sí. estamos hablando de Agustín Esquella, Felipe Arboe, Fuachaín, ese lote. Agustín Esquella ha sido explícito en decir exactamente lo que digo, que le costó adaptarse, que les costó entender esta lógica, había mucha negociación. No es el problema de que quedó la derecha también disminuida, digamos la verdad. Habían muchos grupos que defendían intereses muy particulares. Entonces estaban los medios ambientalistas con los temas propiamente medioambientales, el feminismo y ciertamente los pueblos indígenas. Articular todo eso en una visión conjunta costó muchísimo, costaría mucho. Es más, ustedes están convocando a volver desde cero a empezar. Claro que sí. Yo te puedo asegurar y puedo anticipar que vamos a vivir un proceso extraordinariamente parecido, porque hay que poner de acuerdo todas estas cosas distintas. Pero si uno mira el texto final, contiene los ejes centrales que uno le pediría a una convención, Clarisa, pero a una nueva constitución. Más democracia, más participación, más reconocimiento a la diversidad, más pluralismo y derechos Déjame darle sociales. la palabra a Juan Sí, Diego. hay algunos analistas que incluso están diciendo, leí el domingo, un pensador americano que decía que no era recomendable empezar otro proceso constituyente ahora tan cercano al término de en caso de que ganara el rechazo. Así que yo creo que el post-rechazo, en caso de que ganara el rechazo, también es una incógnita. Es una incertidumbre Sí, total, pero- es volver a revivir todo
que eso de tú lo vuelta. estás planteando solo como si fuera la opción a través de una asamblea convencional. Yo creo que la ciudadanía es la que tiene que decidir cuál es el proceso por el cual se debe escribir una buena constitución. Y yo sí digo que el texto en su mayoría es malo. Hay cosas del texto que a mí me gustan y que incluso yo las voté a favor también. ¿Cuáles? Por ejemplo, yo voté a favor de temáticas indígenas, de que ellos tuvieran la posibilidad de crear sus establecimientos educacionales con pertinencia cultural. Me parece obvio la defensa de la lengua y el poder mantener su cultura a lo largo del tiempo. También voté a favor de que tuvieran pertinencia cultural al interior de, del sistema de salud. Pero yo también pedía de vuelta que nos permitieran a nosotros poder crear establecimientos educacionales más allá de los fines y principios establecidos en esta Constitución. Recordemos que aquí hay fines y principios que van a regir el sistema de educación a los cuales se deben adscribir los sistemas educativos. Entre esos está el laicismo, ¿ya?, para poder obtener subvención por parte del Estado. Entonces, aquellos que queremos una educación con un eje valórico, religioso, de la religión que sea, estaríamos siendo excluidas hoy día de crear ese proceso educativo si es que queremos una subvención por parte del ¿Y los Estado. laicos no tienen valores? Los laicos, ¿cómo no tienen valores? Sí, dijiste que- valores religiosos te dije. vale. No, Claro, que valores así como están protegidos religiosos. el laicismo, también puede estar expresado, pero eso está. ¿El qué? Está la Sí. posibilidad de que los colegios con credo, digamos. Con credo está reconocido. No. Lo que está reconocido en los colegios particulares que puedan tener. Hoy día lo que dice claramente acá el proyecto constitucional, si tú incluso revisas la transitoria 51, hace hincapié en que, 31, hace hincapié en que para que exista el financiamiento basal debe ser a colegios públicos y laicos. Y si tú también revisas la norma de educación, en el inciso que hace alusión, dice... O sea, un colegio de fundación, Educación por ejemplo, pública. religiosa, no podría tener financiamiento basal del Estado. Te leo. La educación pública constituye el eje del sistema de educación. Su ampliación y fortalecimiento es un deber del Estado, para lo cual articulará, gestionará y financiará un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito, en los fines y principios ¿Y qué establecidos. viene después? Pero eso, perdóname. Compuesto por establecimientos institucionales estatales de los niveles y modalidades educativas. Claro, pero eso Pero eso no excluye deja fuera. claro. No excluye. No, Eso no y- excluye. De y la carácter educación laico. Dice la que- educación pública laica en Chile ha sido siempre. Desde Me 1925. está dando la razón, Por me está eso. dando la Todos los razón países. que la educación pública va a ser de carácter laica y Por eso. gratuita. El tema es que nosotros estamos buscando la palabra gratuidad también. Si se quiere un colegio particular subvencionado, debe escribir también para recibir financiamiento Ser del laico. Estado Claro, al eso es lo que laicismo. tú dices. Y eso es algo que nos habría gustado que quedara abierto, que no se impusiera que fuera laico un colegio particular subvencionado, que hoy día el 54% de la matrícula está en colegios particulares subvencionados, ¿ah? Y en su mayoría pertenecen a fundaciones o corporaciones de carácter religioso. Pero también hay una norma que dice que el Estado debe promover opciones educativas múltiples y el derecho a la educación, digamos. Ahí uno Basado- podría decir... Es que esas son las cosas, por eso yo digo que el texto además está mal hecho y son las posibles interpretaciones las que podríamos debatir. Pero cuando tú lees los fines y principios por los cuales se debe regir la educación, inciso 4 del artículo 35, te vas a encontrar que además dice y los demás principios consagrados en esta Constitución, como por ejemplo la del Estado laico, que está incluso en la transitoria para ver el financiamiento y que está en el artículo 36 y en el inciso 7. ¿Por qué? Yo te lo digo de otra manera. ¿Qué les costaba darle tranquilidad y al interior de la convención decir el Estado financiará los colegios particulares subvencionados que hoy día formen parte del sistema y aquellos que puedan surgir en el camino? Y los colegios particulares que se arreglen solos. Bueno, el Y acuerdo también, lo puso, ¿ah? el acuerdo por el apruebo lo hace explícito. Entonces, ¿por qué lo Hay un deja- reconocimiento ¿por qué de- lo hace? Y ¿Por qué lo incorpora? la norma también te permite, estos son principios generales, la norma que se debate en el Parlamento, donde ustedes tienen la representación prácticamente de la mitad de la fuerza política en el Parlamento, ahí se van a discutir normas donde estos temas van a estar presentes. Claro, lo que pasa es que ninguna ley a nivel del Congreso puede estar por sobre o ir en contra de la norma estipulada a nivel de constitucional. no debería Si ser. esto no fuera un conflicto, en el famoso convenio que ayer escuchamos, ¿no? No Que se hace hubiera los- puesto, No dices se hubiese tú. puesto. Tú dices Porque ya. esto es una de las cosas que a la ciudadanía le hace ruido, es una de las cosas que no quedó clara. Entonces, cuando tú hablas de encontrarnos, solicitamos encontrarnos al interior. Y yo creo que hoy día estamos frente a una situación, además, que es muy esperanzadora.
estamos viendo una centroizquierda y una centroderecha trabajando juntas por el rechazo, y estamos viendo una centroizquierda y una centroderecha que comparten gran parte de los cambios que les gustaría hacer a esta propuesta constitucional y por lo tanto incorporarlos en el nuevo texto que surja a partir del 5. Clarisa, lo último, porque se nos acaba el tiempo. Sobre esto mismo. Sobre lo que tú quieras. Libertad de conciencia absoluta. Menos mal que este programa lo permite. Después de escuchar a Bárbara me asusté. Bárbara, yo vuelvo a insistir en 2 puntos. Lo que dice la Constitución y la propia Constitución mandata a que todo lo que tú estás planteando iba a ser materia de ley. Yo me acuerdo en un programa pasado, todavía los especialistas no se ponen de acuerdo en cuántas leyes significaría poner este texto constitucional para ser implementado, entre 70 y 150. Yo he escuchado esa enorme cantidad. Por lo tanto, va a haber un debate democrático muy, muy importante para poder implementar. Este acuerdo lo que hace es anticipar, dadas las dudas como las que tú manifiestas, el propio acuerdo, que es lo que señala una de las, en particular, habla de los colegios particulares subvencionados. ¿Por qué? Porque surgió esta discusión, probablemente promovida por gente como tú, en el terreno, discutiendo con las personas, se instaló la duda y entonces se hacen cargo en anticipar esta. Van a haber muchas más. Yo le pregunto al ciudadano y a la ciudadana que tiene que votar, que le está diciendo, con muy buenas intenciones, Bárbara, no, vamos a partir todo de cero. Es más, vamos a rechazar y recién vamos a discutir quién va a redactar, cómo va a redactar y de nuevo en cero. Nos vamos a tener por delante 18 meses de total incertidumbre. Hoy día tenemos un texto que en lo grueso recoge preocupaciones ciudadanas antiguas que han sido planteadas en el país y que van a tener además un proceso en el Congreso para ir perfeccionando, en donde fuerzas que tú representas tienen una presencia muy importante. Ahí no van a estar reporteando. Ahí los congresales de derecha van a tener la posibilidad de tener y poner sus puntos de vista. Oye, ha sido un placer tenerla, nos da mucho gusto poder conversar. La Clarisa considera que no hubo tanto espacio como para el acuerdo y el diálogo. Yo creo que tuvimos una conversación súper fructífera de cara a lo que va a pasar en 23 días más, que yo creo que vamos a llegar así, pero gateando. Esta semana ha estado intensa, por lo menos. Por suerte, la próxima semana es corta. Por suerte, porque fin de semana largo. Porque la verdad es feriado. Muchísimas gracias, sí. Bárbara, que tengas un Qué bueno. Tenés una buena noticia. Pero entiendo que hay que hacer campaña de todos modos en feriado. Claro, y 3 días feriados, más pega para la gente que está en Más terreno campaña. haciendo campaña. Muchísimas gracias, Clarisa, por habernos acompañado. Gracias, Bárbara. Mucha suerte. Pausa y ya seguimos con más. De regreso con la parte final del programa. Nos quedan pocos minutos. Juan Diego Montalva quiere compartir con nosotros una reflexión acerca de la apertura de IKEA esta semana en Santiago con tanto interés. Juan Sí, Diego. no, esta semana empezó con un 1,4% de inflación en julio, lo que superó lo que se estimaba, lo que el mercado estimaba que iba a ser como máximo 1,2%, y llama la atención respecto a los efectos que puede tener la inflación, que está acechando hace bastante tiempo. No olvidemos que se estima que la UF va a llegar a 34.000 pesos. Wow. Entonces, cuando uno ve la fila de IKEA llena de gente, uno se pregunta si el consumo ha bajado. No olvidemos que la inflación es justamente el exceso de liquidez y la capacidad de comprar que hace que los productos suban de precio. Y nada, llama la atención este interés por Furor. este furor por esta tienda. La tasa de interés del Banco Central está en 9,75, se espera que suba más para aún bajar la inflación, y se ha señalado de que esta inflación podría empezar a bajar a fines de año, pero hay señales aún no solo del sector económico, de las autoridades económicas, que han señalado de que la disminución que esta baja excesiva que va a necesitar la economía para disminuir la inflación va a terminar a derivar el próximo año en una recesión, en 2 trimestres con crecimiento negativo. Entonces, choca la foto con las intenciones que tienen las autoridades económicas de bajar la inflación con el consumo de bienes durables, aunque se dice que ha bajado la liquidez. el consumo de bienes durables en las grandes tiendas y todo eso, pero IKEA marca
un boom de consumo que llama la atención. Habría que ver cuánta de esa gente que hace la fila compra y tal vez se debería hacer algo como un indicador IKEA. ¿Ah? Y en la medida en mira, que se vayan moviendo las ventas, vamos también haciendo una La revista una predicción, Economist una lectura de tiene un cómo gran está el- indicador que se hizo famoso, que era el Big Mac, ¿no? Claro. Ah, verdad. Big Mac. Oye, la Paula tienda, Bocar. sí, no, la tienda IKEA es una tienda sueca, por eso veíamos en la foto que estaba el ministro de Hacienda, que está cortando la cinta, y vemos a dos personas que están vistiendo sus trajes típicos, una pareja de sueco y sueca, que no sabemos si son sueco y sueca. ¿Usan sueco? Y usan sueco. Sí, pues. Sí, y además una pareja de un guaso y una guasa. Confiesa que en Nueva York ibas a IKEA con la presidenta Michelle Bachelet. Confiesa. Bueno, con la presidenta Bachelet éramos clientas habituales Es que es de fascinante. IKEA. IKEA tiene muebles, es diseño, es bonito diseño y a bajo precio, pero además tienes que ser una súper experta para armar los muebles. Sí, pues. Y con una amiga nos reímos de la cantidad de llaves. La La llave Allen, que no sirve para nada más que para ir ajustando. Armando Y muebles. cuando armas el mueble, nunca lo termines hasta el final. Siempre hay que dejar un poquito... Tienes que dejarlo a media porque luego apretas todo y como Se Acme. ensambla. Se ensambla perfecto. Así que para la gente de regiones, IKEA va a partir en Santiago, y en Santiago va a tener dos tiendas en principio, una en el sector oriente y otra se supone que en Cerrillo. Así que Mira, estás de lo más informal. Para democratizar de verdad el no, acceso. porque de eso se Embajadora trata. IKEA. De tener acceso. Nosotros a felices de cosas ser lindas. influencer, embajadora, lo que sea. No. No, yo porque me gusta, me gustan las cosas. de Yo voy IKEA. a mantener mi tradición de ir a comprar cada cierto tiempo Casa Idea. Casa Idea es total también. Total. Es precioso. Nos vamos, termina esta edición del programa, al cierre de esta semana intensa. Nos reencontramos en una próxima edición de Días Contados. Que tengas gran fin de semana largo, Paula. Gracias, Carolita, lo mismo. Pásalo bien, Juan Diego. Gracias, Carolina. Hasta la próxima, que estén bien. Chao. Buenas noches.